Pregúnteles a algunos de ellos si están dispuestos a morir por... Les garantizo que no, y la mayoría que no, porque siguen disfrutando los miles de millones que le han robado al pueblo hondureño. Y ese es parte del enorme problema que tenemos. Hoy viernes 28 de noviembre, estamos a 2 días que los hondureños decidamos los próximos 4 años de esta nación. Estamos en un tiempo bastante importante para tomar decisiones, un tiempo electoral, un tiempo donde muchos vamos a tener que reflexionar, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, vamos a tener que determinar qué vamos a hacer. Así que en clave electoral, pues tengo nuevamente a este invitado que nos dio mucho gusto tenerlo hace unas semanas y vamos a hablar un poco de qué se está desarrollando y cuáles van a ser los posibles desenlaces y cuál es el análisis que puede hacer don Nelson Ávila. Por favor, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, además. Quedé impresionado por la calidad de las preguntas y al mismo tiempo en ver que los jóvenes son como yo siempre he pensado. Hay algunos que dicen que a los jóvenes de ahora parece que les interesa menos su realidad política, y les digo, están completamente equivocados, porque vean que los jóvenes en realidad estén también utilizando este instrumento como en la edad mía, que andábamos utilizando los instrumentos de la época, Claro. Pero ahora en realidad yo sí siempre he tenido la convicción que los jóvenes en primera instancia les gusta que no se les mienta. Y segundo, en función de ello, también es que ellos reaccionan. Y si ellos sienten que alguien les miente, entonces sí se hacen indiferentes a las circunstancias. Pero es una indiferencia analizada, en mi opinión. Obvio, hay sus ¿Justificada? excepciones. Yo creo que sí. O sea, hay momentos en los cuales también tiene que pasarse al siguiente acto. Porque si se considera que las cosas tienen que cambiar, entonces hay que tomar decisiones. Hay muchos jóvenes últimamente que lo han demostrado en varios de los países, ¿no? Nepal es el último en donde la reacción de la juventud, esa revolución de la juventud inmediatamente dio al traste con un gobierno que para ellos le estaba eliminando sus propios derechos. Y la segunda es sobre las mujeres. Las mujeres probablemente, por el hecho de que son mucho más analíticas que nosotros los hombres, porque tienen la capacidad de evaluar gran parte del contexto y mucho más rápido que nosotros, pero también se toman el tiempo para tomar unas decisiones, pero cuando toman la decisión son irreversibles. Mucho más que nosotros los hombres. Don Nelson, me llamó mucho la atención ese ejemplo que dio de Nepal. Sí. Y fíjese que han habido muchos países, muchos momentos de la historia, considero yo, donde han habido abuso, abuso. Y llega el pueblo, que nunca nadie lo vio llegar, a un hartazgo y viene o una revolución o un cambio dramático. Sucedió en Francia, sucedió en Rusia, en Nepal, en Singapur. Y trayendo esa realidad a Honduras, un país que ha sido explotado, que ha sido robado, que ha sido saqueado, no de ahorita, sino del tiempo desde que vinieron españoles, ¿verdad? Después tuvimos tanta convulsión social, muchos líderes, ¿verdad? Vendieron los recursos del país. Ahora pues hemos tenido décadas en la era democrática, que en esta era democrática se disponen los recursos del país para usufructo de otros países, para usufructo de grupos, para usufructo también de las mujeres. Va a haber un cambio, va a haber un hartazgo, porque usted mira en redes sociales y hay un hartazgo que parece ser generalizado, ¿verdad? No más corrupción, ladrones, pero alguna vez ese cambio va a llevar un movimiento que lleve, esperemos que no, pero violencia, o que lleve algo, una conmoción social en este país, porque parece que el hondureño, pues aguanta, ¿no? Aguanta con elecciones robadas, aguanta con corrupción, que se roben esto, lo otro, pero alguna vez va a haber un momento, un hasta aquí. Sí, muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna hay lecciones de la historia y también en Honduras. Y yo le puedo decir que como joven
yo también asumí el papel histórico que correspondía con un hartazgo con algunas dictaduras militares que había en todo Centroamérica en ese momento y que eran parte de la represión fuerte. Ese tipo de dictaduras existían tanto en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Y nosotros asumimos el papel en un contexto centroamericano. Yo tengo que decirle que yo contribuí como dirigente estudiantil, también universitario y también en mi condición de persona, contra el régimen de la dictadura en Nicaragua, en la época, desde 1972 hasta la caída de Somoza en el 79. También contribuimos con el proceso en El Salvador y en Guatemala y también en Honduras, pero tampoco para que se sacara un dictador para que se instaure otro, ¿no es cierto? Y ese es parte del problema que se ve con los años en algunas personas. Pero lo que sí está claro es que la esperanza siempre, nunca se pierde. Yo sí creo que en Honduras lo que ha ocurrido es que es una formación social con ciertas categorías ideológicas relativamente diferentes al resto. Creo yo que la experiencia al mismo tiempo de la presencia de algunos poderes, pero como usted muy bien dice, después del poder, pasando a la independencia formal de Centroamérica. Digo formal por algunas razones, porque en Centroamérica no hubo las luchas que sí hubo en México y que hubo también en América del Sur por la independencia. En Centroamérica fue más un acuerdo entre las élites, porque al mismo tiempo se corresponde con el periodo en el cual Napoleón había tomado el Imperio Español y entonces España está bajo el control y es en ese momento que se generan también todas las reacciones de independencia. Pero históricamente nuestro proceso fue diferente, como usted lo dijo. A Sudamérica no tuvimos una independencia por acuerdo, número uno. Y en un tiempo más reciente, no tuvimos nosotros una guerrilla como sí la tuvieron todos los vecinos. Completamente Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tuvieron procesos históricos y sociológicos que no vivimos. Y ¿aquí qué pasó? Hubieron desaparecidos. Sí, aquí lo que ocurrió, en realidad sí hubo reacción de la juventud y cada uno de nosotros también trató de organizarse en diversas formas. Yo sí le puedo decir que a mí me representó 5 años de exilio también, en esa época. Sí, se lo expreso. Si quiere los detalles se los digo después, pero a usted por algunas razones especiales. Y en Honduras hubo, no se le olvide que Honduras fue utilizada en ese periodo de fines de la década de los 70s y los 80s como una estructura territorial para combatir a Nicaragua, para combatir el proceso en El Salvador y para combatir el proceso en Guatemala. Y era la base de los contras. Así es, y también en la década de los 50, o sea, en 59, con la Revolución con la Revolución cubana, también Honduras fue utilizado, ojo, para muchos desembarcos en esto. No se le olvide que Honduras está al frente de Cuba. Sí. No, es parte de la historia. Entonces, para nosotros los hondureños, entrar a un proceso parecido al resto, en realidad era muy difícil, porque aquí sobre todo desde 1979, ya hubo la instalación de bases militares en Honduras, y eso hizo que el esquema de lucha para los hondureños era diferente. Yo sí creo que los pueblos llegan a un momento de hartazgo, y fíjese que en ese momento a nosotros nos ocurrió un hartazgo de observar exactamente cómo se manejaba el poder y hacia dónde se distribuía el ingreso. La corrupción ha sido sistémica y sistemática en Honduras, o sea, es parte del sistema del poder y se ha presentado permanentemente. Y nosotros reaccionamos en ese momento, no logramos el objetivo que sí se ha logrado en otros países o en otros lugares, pero sí, como jóvenes estuvimos en el momento histórico, como también tuvimos que combatir las guerras que ocurrían, por ejemplo, en Vietnam. Yo fui de los dirigentes estudiantiles universitarios que planteaba cese a la guerra en Vietnam, y no por ir en contra de A o de B. Igual que también nosotros criticamos lo que ocurría en otros países denominados en otra forma, pero que también había represión, ¿verdad?
como lo que ocurrió en Checoslovaquia en 1956. Yo ahí apenas tenía 4 años, en el 56. Pero todo esto se refleja posteriormente, sobre todo a inicios de los 70. Entonces, en Honduras yo sí creo que hay una especie de un silencio a gritos o un grito en silencio. No sé cómo calificarlo, pero usted lo puede observar en lo siguiente. Fíjese que estamos apenas a horas de la votación y usted casi no ve vehículos con banderas de ninguno de los partidos que se autodenominan los más grandes. ¿Por qué razones? Por temor. ¿Por qué razones? Por falta de identidad. ¿Por qué razones? Por decepción. Podría ser. O una combinación de las tres cosas. Lo que sí está claro es, y yo lo he dicho, en el sentido de que el presente y el futuro en Honduras y en la mayoría de los países, fíjese que está en manos esencialmente de la juventud y de la mujer. Porque las mujeres a nivel mundial, hay más mujeres que hombres, ¿no es cierto? Hay casi un 52% de mujeres. En Honduras es 53.25, si no mal recuerdo, ¿verdad? De mujeres comparadas con los hombres. Pero entre las mujeres jóvenes y no jóvenes, y los jóvenes hombres, hacen casi el 80% de la población. De forma tal que si los jóvenes y las mujeres deciden transformar este país, está en sus manos. El punto es que hay que controlar los esquemas de fraude que se dan en nuestro país. Entonces fíjese que yo creo que este momento, desde el 2025, es un momento que es sentido por ustedes, por la juventud y por la mujer, que tienen ese papel protagónico. Yo así lo siento. Y que son capaces de trascender sus propias, yo diría, fronteras partidarias para pensar en Honduras. Yo creo que ese es el mensaje. Si se piensa en Honduras, este país sería diferente. El enorme problema es que todos los partidos políticos, sin excepción, y todos los autodenominados líderes políticos, podemos hablar sobre qué significa ser un líder también, y veremos que no todos son líderes. Así es, no tenemos líderes en sentido estricto. Entonces, verá usted que ellos no han pensado en Honduras y por eso tenemos un país caótico. Conclusión, yo sí creo que Honduras puede ocurrir algunos procesos de transformación, a veces inesperados. El paciente, digo paciente en el sentido de tener la paciencia del caso, etimológicamente lo mismo, ¿verdad? El paciente, el que va a ser atendido, debe esperar, ¿no es cierto? Ahí es donde viene etimológicamente esto. El pueblo paciente llega a un momento de hartazgo y es cuando puede tomar decisiones revolucionarias, porque hay decisiones revolucionarias por la vía armada y hay decisiones revolucionarias por la vía pacífica. Y es bueno aclararlo también, porque van a decir, estas personas están hablando de ideología. No estamos hablando de revoluciones a revoluciones. Hablábamos hace poco de que el doctor Beto Reina hablaba de una revolución moral. Usted me habló de una revolución ética. Y también la revolución de Gandhi, una revolución pacífica. Completamente. Incluso pueden haber, porque alguien va a decir, esto están hablando de izquierda. No es de izquierda. Estamos hablando de revolución es cambiar el orden establecido. Incluso el orden establecido puede cambiarse de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Así es. Así que acotamos eso. Sí, porque revolución, como su nombre lo dice, es un salto evolutivo, ¿verdad? Exactamente. Es un salto evolutivo, o sea, no esperar que la evolución que es, diríamos, como natural, la revolución no es que no sea natural, es simplemente efectúa un salto dentro de la historia y se adelanta. Así fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hartazgo que ocurre de la población y del pueblo francés, que sabía muy bien, y yo viví 8 años en Francia y conocí el lugar donde vivían los reyes, precisamente Versalles, exactamente, en donde la opulencia versus el estado de postración en que vivía la mayoría del pueblo. Y fíjese que esa revolución, ¿sabe dónde se inicia? Se inicia en los mercados de París. A los mercados. ¿Y quiénes la inician? Las mujeres. Sí. Y la mayoría mujeres jóvenes, que eran las que vendían en el mercado. Y comienzan, ¿sabe por qué? Porque el costo de vida era exageradamente elevado, no ganaban mucho ellas y comienza la revolución en ese proceso. De forma tal que a Robespierre, usted sabe que el gran conductor del proceso, ¿sabe usted
cómo era conocido por el pueblo, el apodo que le pusieron. No lo sé. Y era un joven, Robespierre, creo que tendría creo que muere a los 34 años, si no mal recuerdo, pero desde los 28, 29 comenzó en esto. Robespierre, uno de los ideólogos de la revolución. El principal conductor, gran amigo, ¿sabe de quién? De Danton. Y vea, el apodo que le tenía el pueblo era el incorruptible. Pucha, qué guapo. El incorruptible, ese era el apodo. Y Robespierre, vea, qué interesante. Volvemos a lo que usted acaba de decir, el tema de la ética, ¿no es cierto? El tema de la moral. La revolución habló precisamente a partir de lo que llamaron ellos, fíjense que crearon lo que ellos llamaron el Comité de Salvación Nacional, así le llamaron. Crearon el Comité de Salvación Nacional, que es el preludio a la Revolución Francesa. Y Robespierre era tan recto, tan incorruptible, que hay dos hechos en su historia. La primera, tiene que decidir mandar al cadalso a su mejor amigo, porque lamentablemente en el poder tuvo algunos actos de corrupción, tengo que decirlo, Danton. Danton era el orador, era un orador, Robespierre también, pero Danton era un tipo que tenía toda una energía fuerte, no por casualidad en el himno nacional, ¿verdad? Referimos a Danton, era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa. Óigame, el himno de nosotros es bien revolución francesa, pero hay totalmente opuesto a lo que vivimos como sociedad. Completo, tal vez por eso que algunos decidieron que no se cante esa parte, porque entonces levantar, deberíamos cambiar un poco en el sentido de cantar esas partes de esas estrofas, porque son estrofas interesantes. Y comete un segundo error, que es el que lo lleva a la muerte ya en 1794, que es cuando prácticamente ya termina la revolución, apenas duró 5 años, 1789-1794, y que después es cooptada por Napoleón, ¿verdad? Dice él, horas antes de que lo asesinen, corruptos, vea, la corrupción, corruptos del lado girondino, dice, o sea, el sector supuestamente de la derecha, y corruptos del lado jacobino, o sea, el lado de la izquierda, de donde era él, se han unido, dice, vea, qué interesante, se han unido. Veamos lo que ocurre en Honduras. En Santa Alianza, dice, tal vez no era muy santo, pero él dice así, en Santa Alianza para destruir la revolución, dice. Y dice, mañana daré los nombres. Eso fue en la noche. Y le voy a hacer el día siguiente, decapitado. Los corruptos se unieron y lo asesinaron. Y de ahí, y le voy a hacer una pregunta, y se la voy a hacer alegóricamente. Y el líder de los jacobinos en Honduras, y el líder de los supuestos jacobinos, diría yo. Estamos hablando ahí para que la gente la agarre. Y el líder de los girondinos en Honduras, ¿tienen un acuerdo? ¿Tendrán un pacto? Claro. ¿Sí? Claro, hay un pacto de 3 desde hace tiempos. Son de 3, entonces son 2. Claro. Vea, hay algunos que atacan al bipartidismo, ¿verdad? Y son ellos quienes lo revivieron, hablemoslo claro. ¿Y por qué lo revivieron? O porque son de la misma ideología, o por pactos, o porque en realidad no quieren que verdaderos procesos de transformación ocurran en Honduras. Y por eso desprestigian hasta las terminologías, o yo diría los conceptos y las categorías utilizadas en esto. Sí, es importante que el pueblo hondureño sepa que en realidad estos acuerdos existen y entre ellos se dividen, y cuando a un grupo no le conviene, entonces se unen los otros dos grupos, y así sucesivamente. Por eso ¿Cuántos pactos de impunidad hay vigentes? Ya poniéndole nombre. Infinidad, le voy a decir, el primer pacto de impunidad que hay, y cuando yo en realidad llamé a los otros candidatos, a los 4, para que firmásemos, les dije, primer pacto, que venga la Sisi. El primer pacto de impunidad de ellos, que no venga la Sisi. Que no venga la Sisi. Así es. Segundo, hay otro pacto. ¿Ese pacto es tripartidario? Tripartidario, muy bien. Segundo pacto tripartidario es, y se lo digo en realidad porque no quisieron firmar este hecho, es que no continúe el tratado de extradición, porque el tratado de extradición ha afectado a prominentes personas que han dirigido
los tres partidos, hablemos claro. Digo prominentes no en el sentido positivo, digo que han sido conocidos como los que dirigen precisamente eso. El tercer pacto es no investigación de los actos de corrupción de ellos. Este gobierno llegó y no investigó nada, a pesar de que había declaraciones tan importantes como hemos hecho referencia a veces del entonces enviado especial de los Estados Unidos para Centroamérica del Norte, en este caso Guatemala, El Salvador, Honduras, y dijo que solamente en el año de la pandemia el gobierno de Juan Orlando había generado una corrupción equivalente a 3.000 millones de dólares, solamente en el año 2019. Así lo dijo el enviado del país mejor informado. Pregunta, ¿es que se hizo alguna investigación al respecto? Cero. Entonces hay un pacto de impunidad. Hay gente extraditada que acá no tienen ni una multa de tránsito. Nada. Y que van a volver a Honduras, como ya está ocurriendo, y aquí no tiene nada. Y los hechos criminales los hicieron en territorio hondureño. Correcto. Eso es pacto de impunidad. O sea, que tiene que ver con el tema de no a la extradición. Entonces, bajo este tema, también hay pactos, aparte de no investigar los actos de corrupción de ellos, significa también un pacto de distribución de las principales instituciones del Estado, para que no funcionen como institucionalidad. Porque si funciona como institucionalidad, no es funcional para ellos. Funcional para ellos. Claro. Entonces, todos ellos han distribuido la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y se han distribuido, el Consejo Nacional Electoral está en manos completas de ellos. El Ministerio Público, el Fiscal General, son negociaciones hechas. Todo eso es negociación y le hacen creer al pueblo hondureño que son diferentes. Estamos claros que todos aquellos que en realidad los hemos enfrentado a ellos, para ellos somos enemigos, pero hay otro pacto que me parece lamentable y es un pacto que quienes tienen el control, el poder económico en Honduras, utilizan al mismo tiempo a quienes controlan a los partidos políticos, porque aquí en Honduras el país está siendo dominado por gente que el pueblo no ha votado por ellos. ¿Cómo quiénes? Bueno, son estructuras económicas, pero también hay algunos en los partidos políticos que son los que controlan los partidos políticos y las decisiones y nadie ha votado por ellos. A nivel formal está el partido, digamos, los partidos más fuertes, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre. Sí. ¿Quién controla el Partido Libre? Bueno, Mel Zelaya. Sin duda. Y toma decisiones en el gobierno más allá de sus atribuciones. Está claro. Todo el mundo lo ha observado. Estoy hablando claramente. En el Partido Liberal, el expresidente Carlos Flores toma ese tipo de decisiones, claro. ¿Todavía? Él las ha tomado y es parte de la realidad. Y nadie votaron por ellos en el pasado. Pero deben entender que eso ya pasó hace tiempo. Y al mismo tiempo en el Partido Nacional son estructuras ligadas a Juan Orlando Hernández. ¿Hasta el momento? Pues claro. ¿Aún estando él en Estados Unidos? Pues claro, todas esas estructuras ligadas a él están completamente en la misma forma. Y estos controlan a otros partidos políticos también. ¿Ah, sí? Porque sí, ha habido presencia de ellos históricamente en otros partidos. Y se ponen de acuerdo también, reitero, en todos los mecanismos para el uso del dinero del pueblo. Y todos ellos son multimillonarios. ¿Con qué fondos? Con los fondos del Estado. Sí. Don Nelson, yo creo que es importante para tener un enfermo que se sane, es necesario un buen diagnóstico. Sí. El médico debe determinar, aquí está el problema. Sí. Y yo le quiero hacer una pregunta puntual, porque muy poco se ha hablado en podcast, en todo. ¿Qué influencia o qué cosas ha realizado el señor Carlos Flores Facusé? Porque mucha gente se refiere, bueno, incluso Mel Zelaya cuando era liberal hablaba del lado oscuro del Partido Liberal. Se ha hablado también que tiene... Con quienes ahora están en alianza, o siempre han estado, no ahora. Sí, pero antes sí se mencionaba, ahora ya no. ¿Qué influencia tiene él sobre el partido? Él tiene una enorme influencia. ¿Por qué? Porque él ya no está en el ruedo político. Sí, no, él ha sido una persona muy hábil para mantenerse, inclusive, no como otros que aparecen en los medios a cada instante, pero sí tiene enorme influencia en, no se olvide, en corporaciones municipales, pero también en diputaciones. También en diputaciones. Sí, claro.
Y de él es la empresa que hace las papeletas para votar. También, sí, es cierto. Y forman parte de todas estas estructuras que otros políticos no se refieren porque tienen miedo a que les hagan fraude o a que los quiten. Pero es parte de la realidad, tenemos que decirlo. La ciencia social, ojo, de las cuales la política es parte integrante de la economía, también la sociología, la historia, la filosofía, usted sabe, como tal. La ciencia social sí hay que ser serio con ella y esos son hechos, son constataciones, uno no puede especular en ningún momento, pero sí son constataciones en las cuales en realidad ese mariage, como se diría en francés, ese matrimonio. De ahí donde viene mariachi, ¿sabe usted? De mariachi. Sí, mariachi viene de mariage, porque no se le olvide usted que los franceses llegaron después de la independencia mexicana, que quisieron imponer ¿cómo se llama? A este austríaco que tenía relación precisamente con Francia y que vinieron muchos de ellos a territorio francés y que lo sacaron. Hay una amplia colonia francesa en México. Pues claro, sobre todo están por el lado de Yucatán y todo ese sector. Y entonces de ahí es donde viene, ellos escuchaban matrimonio, mariachi, etcétera, ahí es donde el famoso. Don Nelson, me gustaría preguntarle un poco, porque recién me mencionó acerca de las maneras que se hacen fraude electoral, y creo que es importante que el pueblo hondureño sepa cuáles son las maneras comunes, porque la gente no sabe. Se habla de que corrupción, de fraude, que se robaron las elecciones, pero ¿cómo puntualmente? Vean, los fraudulentos, los corruptos, en primera instancia, están cometiendo un crimen, y siempre lo han cometido, lamentablemente. Segundo punto, quien hace fraude violenta la voluntad popular, ¿no es cierto? Claro. Tercer punto, que han habido presidentes impuestos sobre la base del fraude. Sí, claro. Lamentablemente así ha sido. Cuarto punto, ya lo hicieron en este proceso, porque el proceso electoral se inicia, así dice la ley, con las primarias e internas y termina en las generales, pero es uno solo, no son dos. Y ese ya lo hicieron los tres. Ninguno debió exceder de 500,000 votos. O sea que el que menos hizo fraude fue aquel que se puso que tenía alrededor de 800,000 votos. Hizo un fraude de 325,000 votos. Y hubo otro que hizo un fraude de casi 500,000. Otro de 475,000. Fíjese que esto yo se lo he dicho a la gente del CNE y se han quedado en silencio. No han investigado. Entonces, los fraudes tradicionales que ellos han utilizado son como 10 formas. La primera, y que la gente conoce mucho más, es el fraude en mesa. El fraude en mesa significa que está el acta correspondiente, saben cuáles han sido los resultados y antes de poner los resultados, por ejemplo, si usted va ganando y entonces viene el otro corrupto y entonces al que lo representa a usted le ofrece dinero ahí, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, no sé, ¿verdad? Pero le ofrece dinero para corromperlo y entonces la persona firma lo que le interesa precisamente a las personas que están en mesa. Esa es la forma tradicional, pero también, y si están representantes de otros partidos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la siguiente forma de fraude es comprar las credenciales. Entonces, envían a una persona con la credencial del partido 1, pero representa los intereses del otro partido que está ahí. Y de un solo, por ejemplo, una votación como esta, de 4 ahora, porque es la verdad en términos... Entonces ya tendría el que corrompe, ya tiene 2 votos sobre los otros 2 que están por separados. Y si logra corromper a un tercero, viene el acta que ellos quieren. ¿Me explico? La tercera forma de fraude que ellos hacen es la sustitución de las actas. Aquí no hay una auditoría grafológica, de forma tal que no se investiga si la firma que aparece ahí del acta que es registrada en el CNE es la misma acta que estaba allá en el pueblo X, por ejemplo, donde se votó. Y entonces ellos lo que hacen es la sustituyen. Tienen 2 formas de sustituirla. Uno, por eso es que son importantes los custodios. Pero fíjense que para todos los partidos en esta oportunidad es un custodio por departamento. No entiendo todo eso. En realidad es la creación de figuras como para poderlas
de una u otra forma, desviar. Entonces, hace la sustitución, yo se lo digo porque nosotros vivimos esa experiencia en el 2021, demostramos que en Cortés, que nos favoreció enormemente, infinidad de actas con el mismo número, no fueron las que registraron en el CNE. O sea, cambiaron las actas. Cambiaron el resultado del acta en el mismo número, porque al imprimir las actas, imprimen más. Ah, sí. Sí, claro, es que así es. Así, de ahí empieza. Pero con el mismo número, ¿me explico? O sea, las actas del 1 al 10.000, por decirle algo, hacen el primer tiraje del 1 al 10.000 y luego la otra del 1 al 10.000. Y como estuvo el acta 49-46, digamos, en Petoa, por decir algo, de otro. Entonces, si estuvo allá y saben qué número es, entonces esa misma es la que sustituyen a quien le corresponda, que es el que más ha hecho el fraude. De ahí hago doble lectura. Sí. Ahí hay que se necesita un control graficológico, ¿qué dijo usted? Sí. Número 1. Sí. Y número 2, también ese es un gran delito electoral. Claro, es que todos son delitos electorales enormes. Porque hay el electoral y yo no sé si penal o otra cosa. Porque sí. estamos imprimiendo de mal actas. Sí, y eso se hace desde el inicio, ojo. ¿Qué garantía tenemos nosotros que el CNE hace una adecuada administración de eso? Al menos a nosotros se nos demostró en el 2021 que no existe esa adecuada administración. Cuando nosotros identificamos números de actas iguales a los que nosotros teníamos, pero eran resultados diferentes. En ese momento beneficiaba al oficialismo y las reales eran las que nos beneficiaban a nosotros, que eran las que teníamos. Lo presentamos ante el Tribunal de Justicia Electoral, tiene 4 años casi el Tribunal de Justicia Electoral y no conocemos los resultados. Hay otras formas también como como hacen fraude, y es en la transmisión de la información. En la transmisión de la información, que es el mismo TREP, el TREP no invalida los fraudes, es transmisión de información. Puede transmitir correcta o incorrectamente los resultados, pero también la información que se recibe, que es la otra forma de cómo hacen fraude, lo que reciben de la transmisión lo modifican al hacer diríamos, dactilografía de los resultados. Y entonces si alguien aparece con una votación de 300, le ponen 200 y le ponen los 100 a quien le interesa, ¿verdad? En otras palabras, 200 sacó usted y yo saqué 100, entonces le quitan 100 a usted y me ponen a mí los 200. ¿Me explico? Esas formas lo han hecho en el pasado. Pero la forma más fácil, ojo, de cómo hacen fraude es a través del conocimiento del código fuente del sistema operativo. Si usted conoce el código fuente del sistema operativo, modifique el programa. Y al modificar el programa, en realidad lo que ocurre es, porque las matemáticas sí son exactas, pero la programación puede modificar los resultados. En otras palabras, la programación le puede decir, sume 5 más 4, todos sabemos que es igual a 9, pero puede ser 5 más 4 igual a 9, pero le pone 7 a esta persona que me interese y le pone los otros 2 al otro. ¿Me explico? En programación eso es perfectamente posible y la programación se puede hacer desde cualquier país del mundo, porque lo único que necesita usted es conectividad satelital. ¿No que es lo que dicen que pasó en el 2017. Perfecto, así es. Y algunos así lo plantean que ha ocurrido también en otros países. Ahora, fíjese que nosotros, conociendo eso y amparados en la ley sobre el biométrico, nosotros propusimos el blockchain, pero con el blockchain usted evita todo eso. Con el blockchain usted sí está determinado hasta este momento la mejor tecnología en donde usted hay reconocimiento facial y reconocimiento dactilar, ¿verdad? Entonces solamente puedo votar una vez. Con el TREP, dicen ellos que hay un sistema biométrico que se hace previamente. Bueno, asumamos que así sea. Perfecto, magnífico. Pero no hay reconocimiento facial, lo que hay es reconocimiento dactilar. En el blockchain tiene las dos cosas. Primer punto, el blockchain transmite inmediatamente a miles de personas que estén interesadas, en este caso partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, así sería. Entonces, al transmitir en tiempo real a miles, las posibilidades de fraude se van disminuyendo, ¿no es cierto? Claro. Pero el TREP no transmite más que a los grupitos interesados, en este caso, de los partidos políticos, a los terminales de los partidos políticos. Pero
No necesariamente en tiempo real, y ese es el problema en la transmisión. El cuarto elemento por el cual nosotros propusimos el blockchain es que con el blockchain usted respetaba la Constitución de la República, que consistía en que usted hace votar a todas las personas sin excepción. Con el TREP solamente van a votar los habilitados. En otras palabras, no van a votar hondureños residentes en España, ni en México, ni en Canadá, y tampoco un montón de estados de los Estados Unidos, porque solamente habilitaron, no sé si 12 o 15, ya no me acuerdo. Hace poco, no es representativo. Claro, no es representativo para nada de la no. cantidad de hondureños que viven en los 48 estados, de los estados, en los 50 estados, perdón, de los Estados Unidos. Entonces, pero el blockchain... Es violación constitucional. Con el blockchain sí, porque usted puede votar por su computadora o por su celular. Usted está hablando de voto digital. Claro, voto digital biométrico, pero garantizado que no va a votar más que una sola vez. Ojo. Aunque dicen también que he hecho el sistema, echa la trampa. Sí. De repente, pero por eso yo dije la frase que hasta este momento es la tecnología que en realidad todavía es utilizada por el Pentágono y por bancos de primera calidad, porque en realidad es mucho más difícil que exista. Por eso se llama blockchain, cadena de bloques, ¿verdad? Que al recibir la información se evita que la información pueda salir. Ya está pero sí, encriptada. Está encriptada, y hasta este momento todo lo que es las formas para hacer un hackeo, digamos, del blockchain todavía no se conoce. Entonces, por eso digo, es la última tecnología en la cual no se puede hacer fraude. ¿Por qué no lo aceptaron? Y además, cuando yo le digo, cualquier persona puede votar por esta vía. Inclusive los hondureños que van a estar enfermos ese día y que no van a ir a votar, podrían hacerlo desde su cama, ¿no es cierto? Entonces, prefieren un mecanismo inconstitucional, que es la exclusión. Es más, si somos serios, le voy a decir, este proceso es inconstitucional. Primero, porque la Constitución no habla de excluir hondureños, y aquí se están excluyendo hondureños. Segundo, es inconstitucional porque estamos en un proceso con un estado de excepción. ¿Qué garantía tengo yo que los resultados que me van a decir que hubo en los municipios sometidos al estado de excepción son reales y que no funcionó por coacción? Tercero, es inconstitucional también desde, como decía, la primera, obvio, la exclusión de gran parte de los hondureños, no menos del 15%, y eso es determinante para ganar una elección. Porque la segunda, como decía, es el estado de excepción. La tercera, porque el mismo CNE ha incumplido la legalidad. Y le voy a decir en qué la ha incumplido. Estamos a pocas horas de votar, y ellos jamás llamaron para que se integrase, como debía ser, el Consejo Consultivo Electoral, que está integrado por todos los partidos participantes. Aquí solamente participaron los 3 partidos. También es inconstitucional cuando el CNE permite que se distribuyan supuestas encuestas pagadas por las personas. Si las paga el partido 1, aparece ganando ese partido 1. Si las paga el partido 2, aparece ganando ellos el partido 3, y eliminan, y también hacen encuestas eliminando a los otros 2. ¿Me explico? Solamente aparecen ellos 3 porque quieren imponerle a la gente que solamente esos 3 existen. También es ilegal cuando los medios solamente hablan de 3. También es ilegal cuando los medios invitan solamente a representantes de los 3, o sea, porque están pretendiendo imponer, manipulando a la gente para que vote solamente por las 3 opciones. Están invisibilizando el resto, una opción real. Que es real, exactamente. Claro. Y ahí participa el CNE, haciéndose, como dicen, callándose en ese sistema. Y entonces, esa es parte precisamente del problema. Entonces, creo que le mencioné como 5 o 6 formas de cómo hacen fraude, y le voy a decir también cómo hacen fraude. También ya oficialmente, la parte final. A nosotros nos ocurrió en las primarias e internas, por ejemplo, yo llamé al entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Matamoros Batson, David Matamoros Batson, y entonces lo llamé para decirle, estoy viendo el fascículo del diario oficial La Gaceta, y aquí nosotros tenemos 5,000 votos menos de los que sacamos
Y me dice, enseña, voy a ver aquí. Ah, sí, hay un error, lo vamos a corregir. Mentira, nunca lo corrigieron. Eso es también parte del fraude, porque las votaciones finales tienen que aparecer en el diario oficial, la Gaceta, ¿no es cierto? Y entonces tienen formas de manipulación también. Esa es la última que hacen. ¿Verdad? Ya que estamos hablando en clave electoral, número uno, le voy a hacer preguntas puntuales. Sí. Porque mucha gente dice, es que hubo fraude, es que el CNE, pero desconocemos esas particularidades técnicas. Sí. ¿Hay responsabilidad en los resultados del 2017 de David Matamoros Watson Sí. en el resultado de las elecciones? Categóricamente se lo puedo decir que sí. 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 Le diré, estadísticamente hablando, en primera instancia, él era miembro del TSE y junto con el representante de la democracia cristiana en ese momento, el del Partido Liberal se abstuvo, pero ellos dos inscribieron a Juan Orlando Hernández, cuando la Constitución de la República era muy claro. ¿Quién se estuvo, perdón? ¿Perdón? ¿En qué? El representante del Partido Liberal sí se abstuvo para inscribir, pero ya había las dos correspondientes. El único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la inscripción de Juan Orlando Hernández es su amigo Nelson Ávila. Que me diga el resto de candidatos, eso no existía. Y tampoco los dueños de los partidos tampoco lo hicieron. ¿Por qué razones? Uno puede derivar infinidad de razones, pero la razón fundamental es que ellos siempre han estado en alianza. Así que categóricamente sí se lo digo. Ok. Segunda pregunta. Sí. ¿Esos audios de Cosette López ahorita son reales? Yo le puedo decir que no me consta, es más, uno dice que son reales y ella y otras personas han dicho que son falsos. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y yo le voy a decir, es cierto que ahora por inteligencia artificial usted sabe muy bien que las posibilidades, porque como las palabras que usted dice, con todas esas pueden estructurar palabras diferentes, ¿no es cierto? Sí, claro. Mientras yo he estado hablando aquí, cualesquiera puede hacer, de todas las palabras, las vincula en forma diferente y puede haber una frase, y soy yo en términos de mi voz, es la naturaleza de las frases que yo digo, y entonces puede creer eso. Conclusión, yo le puedo decir simplemente que así como operan las cosas en nuestra nación, yo sí lo que pediría es la investigación correspondiente, científicamente hablando, de una empresa completamente profesional. En otras palabras, lo que quiero decir es que se haga un buen peritaje. Que sea un buen peritaje por una sencilla razón, porque el mismo perito que ellos dijeron planteó que había sido pagado por uno de los partidos interesados. Sí. ¿Me explico? Y entonces, y la otra persona dice que es falso, entonces yo no puedo decir que ella está mintiendo tampoco, ¿verdad? Porque puede ser que ella tenga la razón, puede ser que los otros tengan la razón, no lo sé. Y aquí no es una posición dual nuestra, no, es una posición científica. Yo no estoy... La empresa que contrataron demostró en realidad que actuó por el pago que le hicieron, y así lo hizo. Y entonces, mientras no tenga una opinión de una empresa altamente certificada, todavía no se va a pronunciar si es sí o no. Sí. Ok. La actuación de Marlon Ochoa como consejero en el CNE, ¿ha sido a favor de la democracia o en contra de la democracia? Para mí en contra, por una sencilla razón, porque hay muchas cuestiones internas que yo estoy completamente de acuerdo, que algunas cuestiones pueden ventilarse públicamente, como por ejemplo corrupción. Usted no puede ocultar actos de corrupción, entonces más tampoco puede ocultar actos de fraude, porque el fraude es corrupción. En eso estoy de acuerdo, cuando hay, y se puede decir públicamente. Pero en realidad el hecho mismo de negarse a asistir a algunas reuniones para no estar en desventaja, demuestra que interesa todo menos la nación, que interesa precisamente el poder y tratar de imponerse y crear condiciones para que eso ocurra, de forma tal que eso es válido para uno u otro, que lo haya hecho. Ok. Tratando de hacer un análisis concienzudo, objetivo, real de lo que va a pasar este domingo y lo que va a pasar los días posteriores, ¿usted cree
que vamos a tener resultados donde no vamos a tener un desorden y no vamos a tener una lucha de poder entre esos partidos y se va a aceptar la voluntad popular? Creo que la voluntad popular a ninguno de ellos le ha interesado, y eso lo demuestran los tres desde el momento mismo en que ya hicieron fraude en las primarias internas. Y eso está claro. A mí me encantaría que la razón prime sobre la barbarie, pero como dicen, así como es la víspera, así puede ser el resultado. Y hemos visto al menos 2 candidatos presidenciales que han planteado cada uno de ellos, una persona lo dice claramente que no va a aceptar los resultados del CNE, sino la de su propia acta. ¿De qué me está hablando? Estoy hablando de la candidata de Rixi Moncada. Sí, ella lo ha expresado en esos términos, lo cual me parece lamentable. Una cuestión es que usted diga, yo voy a tener mis actas y las vamos a contrastar con los otros resultados y ver cuál es el verdadero. Punto. Eso es diferente. Pero si yo anticipo, en consecuencia, que las actas de los otros van a estar truqueadas, porque también, como hemos dicho, ya lo han hecho en el pasado, y en eso estamos de acuerdo que lo han hecho en el pasado, pero no establecerlo en esa forma porque está creando en sus seguidores las posibilidades de un enfrentamiento. Y hay otros que también plantean que tienen tantos millones de votos y eso no se corresponde con la realidad concreta. Es el caso de uno de los candidatos, ¿no es cierto? Y que entonces con eso crea expectativas en las cuales, si el resultado le es positivo, el otro no lo va a creer, y si le es adverso, tendrá enfrentamientos. Está hablando de Salvador Narrala. Sí, claro, sí, estoy hablando de esto. Y luego la tercera, y yo la lamento, en mi opinión, la intromisión del presidente de los Estados Unidos en este momento. Sí. O sea, en donde él comete el error, ojo, del lobby que hace la gente del Partido Nacional, en donde también plantea solamente la existencia de 3 partidos, o sea que los otros tampoco no existimos y no somos, según ellos, ciudadanos, con lo cual también comete el hecho de exclusión, pero sobre todo, para mí es una intromisión, independientemente de que, ¿cómo es que a algunos entonces les encanta la injerencia externa, atacan la injerencia externa de otros cuando no les favorece? Y se quedan en silencio y agradecen injerencias externas cuando les favorece. Eso demuestra al pueblo hondureño que el pueblo hondureño no debe votar. Aquí no estoy pidiendo voto para nada, para nadie, etcétera, etcétera, sino que en función de la razón, en función del interés de la nación. Y sobre todo, no votar por todos aquellos que en realidad han sido parte del problema en nuestro país, como personas que emiten este tipo de criterios que se quedan en silencio frente a ese abuso. Yo estoy de acuerdo y quiero decir algo que seguramente no me va a favorecer, pero lo tengo que decir. El hecho que un presidente de otra nación, sea la que sea, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, es importantísimo, tenemos millones de hondureños viviendo ahí, pero un presidente de otra nación no debe decir unos cuantos días previo a las elecciones, este es el candidato. Claro. Porque como dijo don Nelson Ávila, es una intromisión, es injerencia, va en contra de todos los preceptos de soberanía nacional, porque somos un país, aunque no tengamos las condiciones, entonces eso no es correcto. Y si usted, amigo nacionalista, se enoja, no es porque sea del Partido Nacional o porque hayan dicho a favor de Narria Fura o no. Eso hubiese sido mi opinión si hubiese sido Salvador Narrala, Rixi Moncada, don Nelson Ávila o cualquier otra. ¿Por qué? Porque somos un país, en teoría, que debemos tomar nuestras propias decisiones. Así es. Nosotros no somos una colonia o no deberíamos actuar como colonia. Entonces creo que está muy mal y creo que no deberíamos, si nos conviene, nos quedamos callados. No es correcto, no es correcto. Mira, y yo soy candidato presidencial y entonces algunos dirían que quien tiene un enorme poder en Honduras, la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, pero yo sé que el pueblo de los Estados Unidos está en contra de ese tipo de hechos. Vea, hay una diferencia entre pueblos y gobiernos y yo estoy seguro. Vea, yo viví en los Estados Unidos 9 años, casi 10 años.
El pueblo de Estados Unidos no quería la guerra de Vietnam. Así es, no quería la guerra de Vietnam. No quieren la guerra en Irán, no quieren. Así es. Eso no significa que el presidente de Estados Unidos haya dicho esto, lo otro, no significa que eso represente al pueblo de Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Generar falsas expectativas, porque está enviando un mensaje para los hondureños residentes en territorio de los Estados Unidos que han tenido problemas migratorios, y entonces, cuando él dice que puede trabajar con tal persona, o sea, que no puede trabajar con el resto, entonces está enviando un mal mensaje para que voten por él, inclusive los hondureños residentes en el exterior, para decir, entonces con este sí se puede resolver mi problema migratorio. Eso es completamente falso. Es una manipulación en la cual está cayendo tanto el que ha generado esa injerencia como el que la recibe y que se queda en silencio y más bien lo que hace es agradecerle y todo lo demás. Y el otro viene y de una forma diplomática responde el otro candidato, ¿verdad? El candidato beneficiado agradece y todo lo demás. Y el otro agradece la intromisión, la injerencia, la violación de la Constitución. Es más, la Constitución es clara. Quien violenta la soberanía y la territorialidad se convierte en traidor a la patria. Y cuando usted, ojo, acepta, porque dice no solamente que promueve, sino que al mismo tiempo usted la acepta, es igualmente traidor. Ojo, entonces, en mi opinión, discúlpeme, hay traición del que se queda en silencio también y agradece, y hay intromisión del otro que dice, cuando yo gane, que no sé qué, pero no se refiere al tema de la violación constitucional. Dejémonos de cosas. Usted puede generar sus opiniones, ojo, en cualquier parte del mundo, pero debe tener muchísimo cuidado si usted representa un enorme poder e influencia, que es muy diferente, me explico. Si usted da una opinión como persona que no tiene poder económico y poder político, es su derecho. Como decía, yo siempre recuerdo que Voltaire decía esto, ¿verdad? Yo creo que le planteaba en su oportunidad, daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese radicalmente diferente a la mía. Es un concepto del respeto a la libertad de expresión. Totalmente. ¿Verdad? Pero si no genera ningún efecto esa opinión en relaciones internacionales desiguales que existen, entonces, ¿qué puedo decir? Lo único es, yo lamento este hecho. Yo también. Apenas a unas cuantas horas de haberse ocurrido. Totalmente, apenas unas cuantas horas. Sí. Que yo lo siento como un agravio como hondureño. Y voy a expresar, y la gente, yo estoy seguro, porque la gente no puede entender más allá. Sí. Pero yo lo hago como hondureño. Sí, porque, o sea, desde mi punto de vista, igualmente dignos. Tenemos dignidad, tenemos poder de decisión, porque nosotros no tenemos que ser, como dicen, the backyard of America. No tenemos que ser el patio trasero. Actuamos como el patio trasero. Incluso usted mencionó algo. Salvador Narrala le respondió con mucha, respetamos mucho, pero no sé qué. Óigame, hay que llamar las cosas como, hay que llamar a lo bueno y a lo malo. Es que usted tiene que ser siempre el mismo, independientemente si le conviene. Es que me conviene a mí lo que acabo de declarar como candidato presidencial, considerando el poder que tiene los Estados Unidos en Honduras. No me conviene, pero ojo, no me conviene si yo pensase solamente mi candidatura, pero por encima de mi candidatura está mi condición de ser de una nación igualmente digna que los Estados Unidos. Y es un tema sensible, porque yo lo que siento es que no somos independientes, somos como bueno, no lo voy a decir, pero pareciera que fuéramos colonia a veces, y sin los beneficios de ser una colonia, ¿verdad? Así es. Sí, ¿sabe qué demuestra también esto? El problema del liderazgo. ¿Qué significa ser líder? Precisamente, ahí me demuestra, en realidad, el tipo de liderazgos que tenemos en Honduras. Porque el líder, primero, el líder jamás actúa por cálculo. El líder actúa por principios y valores, por convicciones. Ahí, ambas respuestas me demuestran ausencia de convicción. Pues la gente... Por el otro lado, los otros atacaron eso, y con razón, diciendo que era una intromisión, y estoy yo completamente de acuerdo, pero cuando viene de otros lados también, de otros países, y que les conviene esa declaración, ahí se quedan. Entonces, los tres han demostrado que no son líderes en el sentido estricto, reitero. ¿Por qué? Porque no han actuado por principios y valores, han actuado por cálculo, que les conviene. El segundo elemento que caracteriza a un líder, en realidad,
es que el líder es coherente entre lo que piensa, Y lo que dice y hace. Totalmente, totalmente. Pero aquí usted tiene algunos que dicen una cuestión y lo niegan 5 minutos después. Sí, sí. Perdón, me equivoqué. 10 segundos después. Sí, sí, sí. Esa incoherencia y todo lo demás jamás la tiene. No el les líder. gusta la intromisión de Estados Sí, Unidos, pero cuando Chávez y todo lo otros demás, ataca. hablaban, ahí no le importa Así es, nada. la misma porque historia. la misma historia. Y los otros, mientras también hablaban y les convenía. Y entonces ahora, como no les conviene, entonces ahora sí atacan. Eso es una incoherencia absoluta. Y ese es el tipo de liderazgo, entre comillas, liderazgo. O sea, eso no es ser un líder. Pero estoy diciendo, la primera condición de un líder es ser coherente entre lo que piensa y hace. La segunda condición, en realidad, del líder es precisamente tiene visión estratégica. Va hacia adelante. Tercero, el líder tiene compromiso por lo colectivo, no tiene compromiso por el pequeñito grupo que lo acompaña, o por sus familiares, o por sus amigos, o por usted mismo. El que piensa en sí mismo, ese no es un líder. Sí, sí, Ese no es un líder. Totalmente. Claro. Totalmente. Cuarto punto, el líder no es corrupto. Me adelanto. Ajá. Porque- Como Robespierre. Porque como Robespierre, el incorruptible. Sí. ¿Y por qué digo que el líder no es corrupto? Por una sencilla razón. Porque el líder actúa por principios y valores. Y no es corrupto porque el líder, que es el quinto punto, piensa en el bien común. Reitero, piensa en la colectividad. El líder actúa por ética y por justicia. O sea, el verdadero líder, en realidad, y termino acá, está dispuesto a sacrificarse hasta el final por sus ideales. Hasta el final. Pregúnteles a algunos de ellos si están dispuestos a morir por... Les garantizo que no. Y la mayoría que no, porque siguen disfrutando los miles de millones que le han robado al pueblo hondureño. Y ese es parte del enorme problema que tenemos. Y entonces llega el partido 1, el partido 2 y el partido 3 de la misma naturaleza y se protegen entre sí. Y la mayoría del pueblo hondureño en situación de pobreza. Yo sí lamento, en realidad, yo diría que este tipo de hechos ocurran. Y ese es el tipo de, entre comillas, liderazgo que les imponen en los partidos. Total. Que responden a los intereses de quien los ha puesto y no al interés de la nación. De todo lo que hemos hablado, tantas cosas interesantes, tanta riqueza, tantas cosas que nos ha compartido, que le agradezco. Hay dos cosas. Yo le agradezco a usted sus preguntas porque yo le respondo lo que usted me pregunta. Gracias. Es usted el origen de la buena No, reacción. para nada. No. Aquí lo único es lo que hemos recibido de su parte. Y yo me quedo con dos cosas primordialmente. Lo que hablamos antes de entrar a cámaras, es necesaria una revolución Sí. moral, o en su caso usted lo llama ética, Sí. una revolución ética, porque comienza en la casa, porque estamos diciendo, no, es que si gana este partido, ese va a ser, esa es la solución, si gana este otro partido, ese va a ser la solución, porque al final, si hay gente corrupta, es que también hay corruptores, y no solamente a nivel estatal, a nivel de funcionario público, porque cuando nosotros pagamos una mordida, estamos haciendo corrupción y somos Completo. parte de ese sistema, Así es. porque decimos, no, es que este no, pero va a llegar otro, y cuando mire las mieles del poder y la impunidad que existe en este país, entonces se va a corromper, entonces comienza... No se va a corromper. Yo no creo que la gente cambie con el poder. Sino que demuestra lo que realmente Lo que tiene, siempre ha lo sido. que siempre ha sido. Sí. Vea, el presidente que para mí es un verdadero ejemplo en América Latina moderno, presidente del Uruguay, que acaba de fallecer, ¿no es cierto? Él habló mucho sobre ese tema. Y la supuesta conversión existe en las personas que no habían tenido la oportunidad de demostrar su esencia. Ojo. Pero también usted lo puede ver desde antes. Así que yo no creo que la gente cambie con el poder. Y usted tiene toda la razón en todo el desarrollo. Y por último, lo que usted mencionaba hace poco, el liderazgo. Sí. El liderazgo tiene que ser sacrificial, como el liderazgo que tuvo Jesús, que se sacrificó hasta Así la es. muerte. Morazán. Morazán es otro. El líder tiene que tener congruencia entre lo que piensa, dice, habla y hace. Así es. Que no hemos podido ver de ningún partido, Así ¿verdad? es. Y yo no estoy en contra del sistema. Yo voy a ir a votar, yo voy a decir, esta es mi decisión. Pero faltan líderes en esta nación. Sí. Hay un presidente Por eso aquí a la que vuelta que casi todos los partidos dicen, ay, Bukele, Bukele, Bukele. Pero
Bukele, hasta cierto punto, yo no creo que se hubiera callado como por una injerencia como la de Donald Trump. Sí. De hecho, él le ha dicho, con mucho respeto, pero él les ha dicho, hey, yo quiero ser como ustedes, pero déjennos Sí, libertad. así es. Porque sí. Así que Dios esté con nosotros, como Muchas iniciamos gracias. esto. Sí, necesitamos que este país en realidad esté cubierto por Y su manto que haya paz, y que ¿verdad? haya paz. Que haya unas elecciones en paz. En realidad, yo siempre he dicho, candidato presidencial que no aceptó cese a la violencia, que era el cuarto punto que yo les proponía, cese a la violencia verbal, porque la violencia verbal le lleva a la violencia física. Claro. Si ocurre una persona que pueda ser lesionada por este tipo de actitudes de los candidatos presidenciales o de quienes dirigen los partidos políticos, yo espero que la justicia le llegue. Totalmente. Don Nelson, gracias por su Muchísimas tiempo. gracias, Cuídese. gracias a usted y yo espero que sobre todo la mujer y los jóvenes que tienen en su posibilidad transformar esta nación actúen en coherencia, lo mismo que los hombres que quieren un país diferente. Vote por quien usted crea que puede transformar la nación, pero al mismo tiempo compórtese como un verdadero ciudadano. Eso significa que el concepto de república y la voluntad popular debe primar por sobre cualquier otra acción de fraude o de crimen electoral que lamentablemente todos estamos obligados a construir sobre la base no de la barbarie, sino que de la civilización. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Por favor, recuerden dejar sus comentarios, hacerse miembros del canal y también suscribirse. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos. Hasta la próxima.